Mi nombre es Grace, y en 2024 era una mujer común. Vivía una vida tranquila, trabajando como profesora en una escuela local. Mi rutina diaria no era nada fuera de lo común. Me gustaba mi trabajo, tenía amigos cercanos y vivía con la sensación de que las cosas seguían su curso, sin sorpresas ni grandes cambios. Estaba comenzando a planificar unas vacaciones, buscando algo de descanso después de un semestre complicado. Pero, como suele pasar en la vida, todo cambió el 3 de marzo de ese año. Era una tarde como cualquier otra, regresando de mi trabajo. Recuerdo que el clima estaba nublado, pero no pensaba que eso tuviera mucha importancia. Estaba en mi coche, conduciendo por una carretera despejada, cuando de repente, todo se volvió caótico. Un camión que venía de frente perdió el control y se estampó contra mi vehículo. Fue como si el mundo se detuviera en un segundo, y luego, nada. Todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que algo raro estaba sucediendo. Sentí mi cuerpo desconectarse de la realidad. No sentía dolor, pero sí un vacío enorme, como si ya no perteneciera a este mundo. Fue entonces cuando todo cambió para siempre. Lo siguiente que recuerdo es un lugar de luz cegadora. No era un lugar físico, no podía tocar nada, pero sentía una paz tan profunda que era imposible describirla con palabras. En el aire había una suavidad que no se parece a nada que haya experimentado en la tierra. No podía ver bien al principio, solo percibía una figura difusa a lo lejos. A medida que me fui acercando, la figura tomó forma, y pude distinguirlo claramente, era Jesús. No era como las imágenes que siempre había visto en los cuadros o iglesias. Él no tenía una corona ni una túnica brillante, pero su presencia era tan poderosa que no había dudas de quién era. Su mirada era tranquila, pero también profunda, como si pudiera ver cada rincón de mi alma. Me miró por un momento, como si estuviera evaluando algo dentro de mí, y luego habló, aunque no lo hizo de forma verbal, sino que sus palabras llegaron directamente a mi mente. Tú, Grace, has sido llevada aquí por una razón, me dijo. La voz no tenía eco, pero era tan clara y llena de autoridad que me sentí completamente sobrecogida. Hay algo que debes comprender. Los negros tienen un propósito divino en la lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Esas palabras me golpearon como un rayo, y todo mi ser empezó a temblar. No entendía cómo podía ser eso cierto. Yo, una mujer común, sin ningún vínculo con lo que él describía, pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que sabía que estas palabras no eran simples ideas, sino una verdad profunda. A medida que me hablaba, comenzaron a surgir ante mí visiones, imágenes como destellos en mi mente, pero tan vívidas que casi podía tocarlas. Vi momentos históricos, esclavitud, guerras, luchas interminables. Pero también vi momentos de resistencia, de fe inquebrantable. Vi a personas negras levantándose, con una fuerza que desbordaba cualquier opresión que pudieran haber sufrido. Y mientras veía todo eso, entendí lo que Jesús me decía. Durante siglos, te han oprimido para que no reconozcas tu verdadera identidad espiritual, me explicó con una serenidad sobrecogedora. Ellos temen lo que ustedes pueden llegar a ser cuando recuerdan quiénes son realmente. Ustedes son guerreros espirituales, la luz en medio de las tinieblas. Sentí una mezcla de emociones, tristeza por las atrocidades que había visto, pero también una inmensa gratitud por ser parte de algo tan profundo y trascendental. Era como si algo en mí se despertara, algo que no sabía que existía. Cada palabra de Jesús parecía resonar en mi cuerpo, y aunque mi mente estaba llena de preguntas, mi corazón sentía una certeza inquebrantable. Las fuerzas malignas han hecho todo lo posible por dividir y destruir, por sembrar el miedo y el odio. Y sin embargo, los negros, con su fe y resistencia, se han mantenido firmes, como faros de luz en un mundo lleno de oscuridad. Fue en ese momento que comprendí que esta no era solo una revelación para mí, sino un mensaje que debía llevar al mundo. Pero Jesús no me dio solo una revelación, me dio una misión. El tiempo se agota, dijo, con una mirada grave, el mundo está en un punto crítico. Es el momento de despertar, de que el pueblo negro reconozca su verdadera misión en la batalla espiritual. Sus palabras eran urgentes, llenas de peso. No solo son los elegidos para hacer luz en este mundo, sino también para guiar a la humanidad hacia una nueva era de conciencia y espiritualidad. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía a la vez. Era como si mi cuerpo y mi alma se estuvieran preparando para algo mucho más grande, algo que desbordaba mi comprensión. Antes de que pudiera preguntar más, la visión se desvaneció y me encontré de vuelta en mi cuerpo. Era un proceso extraño, casi como si regresara de un sueño del que no quería despertar. Me encontré en una cama de hospital, rodeada por médicos y enfermeras que hablaban entre sí, completamente sorprendidos por mi aparente resurgimiento. Mi corazón, que había dejado de latir durante esos minutos, volvía a latir con fuerza. La confusión era absoluta. ¿Cómo podía estar viva? ¿Cómo podía haber experimentado algo tan real, tan vívido,
cuando todos los signos indicaban que mi vida se había apagado? Pero lo que más me perturbaba era el peso de lo que había aprendido. Esa revelación no era algo que pudiera olvidar o ignorar. Era una verdad que debía compartir, aunque sabía que nadie estaría preparado para escucharla. Cuando pude sentarme en la cama, sentí una incomodidad profunda, como si mi cuerpo aún no se hubiera ajustado completamente a este mundo. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente, como un eco constante. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma, pero también entendía que debía tomar una decisión difícil. ¿Cómo compartiría esto con los demás? ¿Cómo explicaría algo tan trascendental, algo tan personal, sin que me tomaran por loca o, peor aún, por una amenaza? Sabía que la mayoría no entendería lo que había experimentado. La incredulidad estaría en cada rincón, y las dudas serían la reacción más natural. Sin embargo, no podía callar. Mi misión era clara, y el tiempo era urgente. A lo largo de las semanas que siguieron, me debatí internamente. Los médicos me decían que debía descansar, que mi cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de ese reino celestial, las visiones de la opresión histórica y la fortaleza del pueblo negro, volvían a mí con fuerza renovada. Era como si mi alma no pudiera descansar hasta que la misión fuera cumplida. Así que, finalmente, tomé la decisión, debía hablar. No importaba cuántos me rechazaran, no importaba cuántos me miraran con escepticismo. Había recibido un mensaje, y no podía quedarme callada. Si mi propósito en la vida era este, entonces debía actuar, sin importar las consecuencias. Empecé a contarle mi historia a algunas personas cercanas, aquellos en quienes confiaba. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Algunos me miraron con incredulidad, otros intentaron ofrecerme explicaciones científicas, como si todo lo que había experimentado pudiera ser una especie de ilusión provocada por el trauma. Hubo quienes me dijeron que había tenido una especie de experiencia cercana a la muerte, y que, aunque era impresionante, no tenía ninguna implicación espiritual más allá de lo que la ciencia ya había estudiado. Al principio, me sentí frustrada, incluso dolida, pero luego recordé las palabras de Jesús. La misión no era para todos, solo para aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. No todos iban a comprender la profundidad de lo que había experimentado, pero eso no debía detenerme. Decidí entonces compartir mi testimonio con más personas. Comencé a hablar en pequeñas reuniones, en grupos de apoyo, e incluso en redes sociales. A veces, las reacciones eran de desconcierto, otras veces de rechazo, pero en algunos rostros vi algo más, la chispa de una verdad que resonaba en lo más profundo de su ser. Empecé a recibir mensajes de personas que sentían que lo que había compartido los tocaba de una manera profunda. Algunos me escribieron contándome cómo sus ancestros habían pasado por enormes sufrimientos, pero que siempre habían mantenido una fe inquebrantable. Y ahí fue cuando entendí que la misión que me había sido dada no se trataba solo de una revelación personal, sino de un despertar colectivo. El pueblo negro tenía que recordar su poder espiritual, su conexión con lo divino, porque en ese poder estaba la clave para sanar, para elevarse por encima de la opresión y de las fuerzas oscuras que habían tratado de separarlos de su propósito original. A medida que más personas comenzaron a escuchar mi testimonio, la magnitud de lo que estaba sucediendo se volvió aún más clara para mí. Era como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar, vi cómo la fe de aquellos que realmente escuchaban comenzaba a crecer, a fortalecerse. Había algo profundo y sanador en recordar quiénes somos realmente, en abrazar esa conexión espiritual que siempre estuvo allí, pero que había sido oscurecida por años de opresión. Empecé a sentir que mi misión iba más allá de simplemente hablar de lo que había vivido, era un llamado a la acción, a la transformación de una comunidad que, al despertar, podría transformar el mundo entero. A pesar de todo el apoyo que recibí, también hubo quienes intentaron desacreditarme. Al principio, me dolió ver cómo algunos líderes, tanto espirituales como comunitarios, se mantenían alejados, desconfiados de mis palabras. Los temores a ser malinterpretados o a perder su autoridad eran más fuertes que el deseo de escuchar la verdad. En esos momentos de duda, me sentía sola, pero luego recordaba las palabras de Jesús: ustedes no están solos. Nunca lo estarán. Y fue entonces cuando entendí que mi fe era el ancla, lo único que me permitiría seguir adelante a pesar de las adversidades. Mi misión no era fácil, pero no importaba. Lo que había experimentado era demasiado real, demasiado importante como para dejarlo atrás. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. A pesar de la resistencia y las críticas, seguí hablando, porque algo dentro de mí no me permitía callar. En algún lugar en mi interior, sabía que la verdad que había recibido de Jesús debía ser compartida, no solo por mí, sino por todos los que estaban listos para escuchar. Vi cómo, poco a poco, algunas personas comenzaron a unirse a mí. Empezaron a entender que este despertar no solo se trataba de los negros, sino de toda la humanidad. Al recordar su identidad espiritual,
los pueblos comenzaban a sanar, a reconocerse como parte de algo mucho más grande que sus luchas individuales. Comencé a ver destellos de esperanza en lugares donde antes solo había dolor y desesperanza. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, alguien se me acercó. Era un hombre de edad avanzada, su rostro marcado por los años, pero con una mirada tan intensa que me hizo detenerme. Lo que estás diciendo, me dijo con voz firme, es lo que muchos de nosotros hemos sentido siempre, pero nunca supimos cómo poner en palabras. Tu testimonio ha despertado algo en nosotros. Esas palabras me tocaron profundamente. En ese momento entendí que no se trataba de convencer a todos, sino de sembrar semillas. Semillas que crecerían con el tiempo, que encontrarían su camino en los corazones de aquellos que estaban listos para recibirlas. Mi propósito ya no era solo compartir una revelación, sino ayudar a otros a recordar quiénes eran realmente, a reconectar con su poder espiritual y con la misión divina que les había sido encomendada. A medida que pasaba el tiempo, sentí que mi vida tomaba un rumbo que no podría haber imaginado antes del accidente. El peso de la revelación que había recibido seguía siendo abrumador, pero también me daba una paz extraña, como si cada paso que daba estuviera alineado con algo mucho más grande que yo. Las palabras de Jesús seguían repitiéndose en mi mente: ustedes fueron hechos para ascender. Y aunque la realidad de mi misión me aterraba a veces, sabía que no podía dar marcha atrás. De alguna manera, cada vez que hablaba, sentía una conexión más profunda con la verdad que se estaba revelando. No era solo mi historia la que estaba siendo contada, era la historia de un pueblo, de generaciones enteras que habían sido silenciadas, oprimidas, pero que siempre habían mantenido encendida la llama de la fe. Hubo momentos en los que me pregunté si todo lo que había experimentado había sido real o si mi mente había creado esa visión como una forma de sobrellevar la gravedad del accidente. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no era una ilusión. Las visiones que había tenido, las palabras de Jesús, todo estaba tan claro y tan palpable que no podía negarlo. Y así, mientras seguía adelante con mi misión, algo dentro de mí se fue transformando. Ya no era la misma persona que antes del accidente. El miedo que una vez sentí desapareció, y en su lugar quedó una fe inquebrantable, una convicción de que, aunque el camino fuera difícil, mi propósito era más grande que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar. El impacto de mi testimonio comenzó a expandirse. Empecé a recibir mensajes de personas que sentían que mi experiencia había tocado algo muy profundo en ellas. Algunos hablaban de sus propios momentos de crisis, de los momentos en los que casi se habían rendido, pero que al escuchar mis palabras, algo en su interior despertó. Era como si, a través de mi experiencia, ellos pudieran reconocer que la lucha espiritual no era solo algo externo, sino una batalla interna que todos debían enfrentar. Me di cuenta de que la misión no solo era para el pueblo negro, sino para todas las personas que se sentían perdidas, desconectadas o apagadas. Todos estaban llamados a recordar su verdadera esencia y a unirse en la lucha por la luz. A pesar de los avances, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Había personas que veían mi mensaje como una amenaza. Algunos me acusaban de promover divisiones, otros me tildaban de fanática. Las críticas no cesaban, y la presión de mantenerme firme aumentaba con cada día que pasaba. A veces, la soledad se hacía insoportable, pero algo dentro de mí me decía que debía continuar. No podía darme el lujo de abandonar, porque sabía que la verdad que me había sido revelada no era solo mía, sino de todos los que estaban dispuestos a abrir sus corazones y escuchar. Las palabras de Jesús seguían resonando en mí, como un faro en la oscuridad: no estás sola, nunca lo estarás. Pasaron meses y la misión fue tomando forma. Empecé a organizar encuentros, a crear espacios donde las personas pudieran compartir sus historias, su fe y su lucha. Poco a poco, más y más personas se unieron, y comenzamos a ver algo increíble, una comunidad que se estaba reconociendo a sí misma, no solo como individuos, sino como parte de un propósito colectivo. El pueblo negro, a través de su historia de sufrimiento y resiliencia, estaba despertando a su papel espiritual. Fue como si una chispa se encendiera, algo que había estado dormido por generaciones, pero que, ahora, comenzaba a brillar con fuerza. Y lo más hermoso era ver cómo no solo los negros, sino todas las razas, se unían bajo un mismo llamado: el despertar espiritual, la reconexión con lo divino. Pero también hubo momentos de gran incertidumbre. Cuando las tensiones aumentaron y la división parecía más fuerte que nunca, me recordé a mí misma que no se trataba de una lucha contra las personas, sino contra las fuerzas oscuras que trataban de mantenernos divididos. El miedo, la desconfianza y el odio eran sus armas más poderosas. Lo que Jesús me había mostrado no era solo una revelación para un grupo, sino para toda la humanidad. Todos estábamos llamados a liberarnos de esas sombras y reconocer nuestra luz interior. Cuando compartía mi testimonio, lo hacía con la firme convicción de que esta lucha no era solo de unos pocos, sino de todos los que decidieran despertar y luchar por la verdad. A medida que el tiempo avanzaba, comencé a ver los frutos de todo lo que había compartido.
Vi cómo la gente comenzaba a buscar su propio despertar espiritual, como muchos se reconectaban con su fe y comenzaban a sanar heridas profundas. Los ojos de las personas reflejaban algo que no había visto antes: esperanza. El mensaje que Jesús me había dado ya no era solo mío, sino de todos los que se habían atrevido a escuchar, a abrir su corazón a la verdad. Vi a muchos despertar a su verdadero propósito, a entender que su lucha no era solo por la justicia social o por la igualdad, sino por algo mucho más grande: su conexión con lo divino, su papel en la batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que las dudas regresaron, cuando el miedo me invadió nuevamente. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? ¿Estaba ayudando o dañando a las personas? Pero en esos momentos, recordaba las palabras de Jesús, que me decían que no estaba sola, que mi fe y mi misión eran más grandes que cualquier obstáculo. Fue entonces cuando entendí que la verdadera batalla no era solo externa, sino interna. Cada uno de nosotros debía enfrentarse a sus propios miedos, dudas y limitaciones. Pero si lo hacíamos juntos, si todos recordábamos nuestra luz interior, podríamos superar cualquier oscuridad. Así que seguí adelante, porque sabía que mi propósito estaba claro, y que mi vida había sido transformada para siempre por aquella experiencia. Al mirar atrás, me doy cuenta de que aquella experiencia, el accidente y lo que vino después, cambiaron no solo mi vida, sino la de tantas otras personas. Las dudas y el miedo que sentí al principio se fueron disipando poco a poco. Ver cómo la gente se unía, cómo comenzaban a despertar a su verdadero propósito, me dio una sensación de paz y gratitud. Ya no era solo la historia de una mujer que había tenido una experiencia cercana a la muerte, era la historia de una comunidad que había comenzado a sanar, a levantarse y a tomar su lugar en el mundo con una nueva fuerza. Los negros, con todo lo que habían sufrido, comenzaban a entender que su verdadera fortaleza no solo estaba en su resistencia, sino en su conexión con lo divino. Y todo eso, de alguna manera, era parte del plan que Jesús me había mostrado. Al final, comprendí que el mensaje que me había sido dado no solo trataba sobre un pueblo, sino sobre la humanidad en su conjunto. Todos estábamos llamados a recordar quiénes éramos realmente y a asumir nuestra misión espiritual. No se trataba de una lucha por la supremacía, sino de una lucha por la unidad, por la luz, por la verdad. Los días que pasaron después de ese encuentro celestial no fueron fáciles, pero siempre recordé las palabras de Jesús: ustedes fueron creados para algo más grande. Y aunque mi camino aún está lleno de desafíos, sé que cada paso que doy en la misión que me fue dada es un paso hacia la transformación, hacia la ascensión que todos debemos alcanzar. El tiempo sigue corriendo, pero el despertar ha comenzado. Hoy, después de todo lo vivido, miro al mundo con una sensación de urgencia y esperanza. Sé que la batalla espiritual está lejos de terminar, pero también sé que el despertar ha comenzado, y eso es lo más importante. No todos escucharán, no todos creerán, pero los que lo hagan podrán ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La revelación que recibí en aquel momento trascendental me sigue guiando, y mi misión sigue siendo la misma: recordar a la humanidad su verdadero propósito y ayudar a los que están listos para abrazarlo. No soy la única que tiene esta misión, y sé que muchos otros están en el mismo camino, despertando a la luz divina dentro de sí mismos. Lo que más me impacta de todo esto es que, a pesar de todo el sufrimiento que hemos atravesado, los negros tienen un poder espiritual que nadie puede quitarles. Es un poder ancestral, que no puede ser opacado por las fuerzas oscuras que han intentado doblegarlo. Aquellos que se mantienen firmes en su fe y en su conexión con Dios son como faros de luz en un mundo que a menudo parece estar sumido en la oscuridad. Y esa es la misión más grande que cualquiera podría tener: ser una luz para el mundo, guiando a otros hacia la verdad. Así que, aunque mi vida haya cambiado en formas que nunca imaginé, ahora sé con certeza que todo fue parte de un plan divino, un plan que solo ahora, al mirar atrás, puedo comenzar a comprender por completo. El mensaje que llevaba dentro de mí comenzó a resonar en más personas de lo que había imaginado. Al principio, la resistencia era palpable, pero después de un tiempo, algo empezó a cambiar. Vi cómo las personas comenzaban a compartir sus propias experiencias de fe, sus luchas espirituales, y cómo poco a poco tomaban conciencia de algo mucho más grande que ellas mismas. Estaba viendo el despertar de una comunidad, no solo en un sentido físico, sino espiritual. Sentía que no era solo mi misión, sino la misión de todos los que querían vivir la verdad y la luz que había sido revelada. La sensación de propósito que me invadía cada día me dio fuerzas para continuar. Sin embargo, no era fácil. Había momentos en los que las dudas regresaban, y el miedo de ser rechazada o malinterpretada volvía a atormentarme. Las críticas no cesaban, y había días en los que me sentía completamente sola. Pero algo dentro de mí, algo que no podía explicar, me mantenía en pie. A veces, me encontraba llorando en silencio, pero luego me acordaba de las palabras de Jesús: la luz que te he dado, nunca la apagues. Era un recordatorio de que, aunque fuera difícil, mi misión era más grande que cualquier obstáculo. Entonces,
comencé a recibir mensajes de personas que, al escuchar mi testimonio, se sintieron impulsadas a seguir su propio camino espiritual. Las cartas que recibía eran profundas, algunas incluso conmovedoras, hablaban de cómo la experiencia había tocado algo profundo en ellas. Me di cuenta de que mi misión no era solo compartir mi historia, sino ayudar a que otros también se reconectaran con su propósito. No importaba de qué raza, género o trasfondo vinieran, todos tenían una chispa divina dentro de ellos, y mi testimonio solo estaba allí para recordarles quiénes eran en realidad. Pero no todo fue fácil. En ocasiones, las personas cercanas a mí se alejaron, no podían comprender lo que estaba experimentando. Algunos me llamaban loca, otros simplemente preferían ignorar lo que estaba sucediendo. La soledad, en esos momentos, era abrumadora. Sin embargo, lo que me mantenía firme era la claridad de lo que había visto, lo que había sentido en esa dimensión espiritual. Las palabras de Jesús, y la claridad de la misión que me había sido encomendada, me daban una fuerza que iba más allá de las dudas y los miedos humanos. Al comenzar a hablar con más personas y formar pequeños grupos de discusión, vi cómo los corazones comenzaban a abrirse. La fe de algunos era frágil, la de otros era sólida, pero todos tenían algo en común, el anhelo de descubrir algo más grande que ellos mismos. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaba sola en este camino. Había una red invisible de almas conectadas por un mismo propósito, una misión que trascendía las fronteras físicas y espirituales de este mundo. Hoy, al mirar atrás, siento una profunda gratitud por cada paso que di, por cada desafío que enfrenté. No solo porque mi vida fue transformada, sino porque vi cómo la vida de muchos otros también lo fue. La misión que me fue encomendada no era solo para mí, sino para todos los que estaban dispuestos a abrir sus corazones y comprender la verdadera naturaleza de su ser. La batalla espiritual es constante, pero ahora sé con certeza que la luz siempre prevalecerá, porque aquellos que la portan, jamás se apagan. ¿Alguna vez has tenido una experiencia parecida a la que compartí? ¿Un momento en el que sentiste que tu vida cambiaba de manera profunda e inesperada? Si es así, me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios o si lo prefieres, cuéntame qué te ha parecido mi relato. Pronto aparecerá otro video en la pantalla con una historia igualmente impactante, así que no olvides suscribirte para no perderte ninguna de estas experiencias transformadoras. Gracias por acompañarme en este viaje.